infecciones anuales. Cuidado, estoy diciendo infecciones, no enfermedad. ¿Ya? Entonces, es frecuente que la gente esté en contacto con este hongo y se ha calculado que hay 100.000 nuevos casos de infecciones, no de enfermedad. Se encuentra también en Centroamérica, América del Sur, donde se han descrito casos en Venezuela, Argentina y Bolivia. Fundamentalmente en las zonas del Chaco. ¿Ya? Ustedes ven aquí zonas áridas del sur de Estados Unidos, ya después algunos casos también descritos en Centroamérica como en Guatemala y en Honduras, y casos en Venezuela, Brasil, Paraguay y Argentina y también Bolivia. En toda la zona del Chaco, argentino, paraguayo y boliviano se encuentra la enfermedad. ¿Ya? Entonces, zonas áridas y calientes. Este es el territorio donde se ve esta enfermedad, ¿no? Zonas áridas, calientes, ya donde muchas veces también hay cría de ganado. Bueno, algunas características del hongo Coccidioides simitis es un hongo dimórfico. En el tejido de hombre y animales se puede encontrar en el ser humano, en roedores, en perros, en gatos, en caballos, como también en los cultivos a 37 grados centígrados, toma el aspecto de esférulas, que después van a entender qué son, que tienen 20 a 60 micras de diámetro y que contienen en su interior numerosas endosporas. Mientras que en la naturaleza, en el suelo o en cultivos a temperatura más baja, de cultivos a 25 grados, se desarrolla la forma micelial o filamentosa del hongo. Y allí se pueden observar la presencia de artrosporas y clamidosporas. Vamos a ilustrar. Entonces aquí tienen el hongo Coccidioides simitis. Esta es la forma micelial. Aquí ven un micelio donde se encuentran artrosporas. Ven, cada unidad de estas son esporas que parecen estar articuladas, por lo que se les ha llamado artrosporas. ¿Ya? Y eso está en los vegetales, en el suelo seco. Y acá tienen la forma parásita del hongo, donde lo que se observa son las esférulas. Esta es una esférula, ya, bastante grande. Aquí ven otra, y que está llena de endosporas. Cuando se rompe esta esférula, salen como de una granada, van a salir las endosporas, que son las formas infectantes. Aquí hay otra también. ¿De acuerdo? Entonces, las dos formas del hongo. Micelial y la forma parásita con esférulas. Acá tienen ustedes el ciclo de Coccidioides sp, ¿ya? Y ven ustedes el ciclo saprofítico en el suelo, donde ven la forma filamentosa, la formación de artrosporas, ¿ya? Y estas artrosporas después van a generar nuevas formas filamentosas, y algunas artrosporas pueden, sobre todo por vía pulmonar, pueden ingresar al ser humano o a otros animales que ya hemos visto, roedores, ganado, y una vez en el ser humano, esta artrospora va a ir transformándose poco a poco en una esférula. Ya aquí ven la esférula que está llena de endosporas, ¿sí? Y en algún momento se rompe la esférula,
se le eliminan las endosporas y sigue el ciclo. Y este es el ciclo parasitario, y aquí tienen el ciclo saprofítico que sucede en el suelo. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que aquí además muestra cómo las esférulas se pueden romper y la persona puede eliminar endosporas al aire, y esas endosporas también podrían germinar en el suelo dando o alimentando el ciclo saprofítico. ¿De acuerdo? Alimentando el ciclo saprofítico. El hombre se contamina generalmente debido a la inhalación de polvo donde están las artrosporas infectantes, y es más frecuente en los meses secos, calientes y ventosos de estas zonas secas de los Chacos, Chaco boliviano, argentino, paraguayo, o como habíamos visto, los estados secos y calientes del sur de los Estados Unidos. También se ha observado que cuando se cultiva este hongo en laboratorio, la manipulación del hongo es bastante riesgosa y puede originar casos de infección laboratorial, por lo cual se recomienda tener muchas precauciones en el manejo de este hongo en el laboratorio. Acá ven las formas, distintas fotos de las endosporas. Acá ven una esférula llena de endosporas que se ha roto y las endosporas están saliendo. Esta es una tinción de Grocott. Tinción de Grocott, ¿no? Perdón. Hola. ¿Cómo está? Dígame, dígame. Sí, sí, sí. Sí, sí, él ha sido fundador del Cumetrop. En realidad estaba el doctor Tonchi Marinkovic, y fue en ese momento, fue una resolución que sacó, y Hernán era fundador. ¿Listo? Claro, fundador y director fue. Sí, del rector. ¿Ya? Claro. Muy bien. No se preocupe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, perdón, era de la Facultad de Medicina. Y cuando llaman los jefes no se puede decir que no. Entonces ustedes ven aquí varias esférulas, ya con mayor o menor aumento, pero todas estas son esférulas. Aquí con menor aumento y aquí con mucho mayor aumento, llena de endosporas. Cuando ustedes encuentran esto, al tiro tienen el diagnóstico típico de una coccidioidomicosis. A ver, ¿qué ha pasado? Ya, aquí ven más esférulas. Esto es de unos pacientes que hemos visto en el laboratorio de la Facultad de Medicina, y que fui yo el que sacó estas fotos, esférulas de coccidioidomicosis. Ya, la forma de hifas o filamentos o micelios, vean, formándose las artrosporas y en algunos lugares clamidosporas. Esto es lo mismo, ¿no? Ya, forma filamentosa del hongo. Forma de esferas del hongo, esférulas, forma filamentosa del hongo con clamidosporas y un cultivo del hongo. Entonces, un hongo que se puede cultivar con bastante facilidad, pero que hay que tener cuidado con la manipulación
a nivel del laboratorio porque se puede inhalar las artrosporas y producir una infección en las personas. Como les había dicho ya, esta enfermedad en un 2/3, es decir, aproximadamente un 60-70%, es asintomática. Entonces hay mucha población infectada, pero menos, por suerte, menos población enferma. Para detectar a la población infectada sin enfermedad se hace una prueba que es la intradermorreacción a la coccidioidina. Si la prueba de intradermorreacción a la coccidioidina da positivo, la persona ha estado en contacto con el hongo, no quiere decir que esté enfermo. Fuera de esta forma asintomática hay una forma primaria, ¿sí? Que es básicamente pulmonar, ¿ya? Después de un periodo de incubación de 10 a 15 días, hay un estado gripal, con malestar general, fiebre, dolores musculares, astenia, anorexia, cefalea, sudoración nocturna, todo lo que caracteriza a un estado gripal, y la radiografía de pulmones muestra un complejo ganglio pulmonar, o sea, la presencia de ganglios aumentados y de algunas zonas de condensación a nivel pulmonar. Además de eso, pueden haber adenopatías mediastinales o iliares, infiltrado lobar o iliar y a veces derrame pleural. Esta es la forma primaria, cuando ingresa el hongo a nivel de los pulmones por vía inhalatoria. ¿Sí? Este hongo también es generador de manifestaciones de alergia, con eritema nodoso, reacciones articulares tipo reumatismal. O sea que vean que la forma primaria es una forma relativamente severa de la enfermedad, con un cuadro pseudogripal, pero con alteraciones radiológicas importantes, con un complejo ganglio pulmonar, como ustedes han visto, el complejo ganglio pulmonar en la tuberculosis, aquí se parece muchísimo. Ya, acá ven, por ejemplo, una importante lesión a nivel pulmonar. Vean, acá hay un infiltrado pulmonar del lado izquierdo, ¿sí? Con un infiltrado que ha producido una opacidad prácticamente en todo el vértice pulmonar izquierdo, ¿no? Y acá también se ve una lesión tipo nódulo, una lesión nodular. Después de la forma primaria, que sería esta que hemos hablado, que es puramente cutánea, viene la forma secundaria. La forma secundaria es una forma granulomatosa, es decir, la formación de gránulos que aíslan y rodean a las esférulas después de una diseminación sanguínea. Entonces, en esta forma secundaria van a haber de nuevo lesiones pulmonares, pero además pueden haber lesiones óseas, tipo quistes, pueden haber lesiones ganglionares, articulares, cutáneos y subcutáneos. Ya son lesiones estas subcutáneas y cutáneas, son lesiones vegetantes, verrucosas y fistulosas. Vegetantes, verrucosas y fistulosas. Ya, entonces, una persona tiene la forma primaria de la infección. Desde los pulmones hay una diseminación por la sangre y esa diseminación va de nuevo a los pulmones y a otros órganos como los huesos, los ganglios, las articulaciones y la piel. ¿Sí? También en esa diseminación hematógena puede haber
lesiones meningias que con frecuencia son mortales. Bueno, esta es una coccidioidomicosis en su forma cutánea, como hemos descrito acá. Hemos dicho que son lesiones vegetantes, verrucosas y fistulosas. Y eso es lo que se ve acá. Evidentemente, esta es una lesión verrucosa, vegetante, ¿no? Y probablemente aquí también se ven fístulas. Aquí yo no veo fístulas, pero acá probablemente hay una que otra fístula. No se olviden, las fístulas son trayectos que yendo desde un tejido atraviesan y van hasta otro tejido y por el cual puede salir pus. Vean formas cutáneas severas de la coccidioidomicosis, ¿no? Una forma aquí prácticamente cutánea generalizada y acá un rostro totalmente lleno de estas lesiones vegetantes y verrucosas. Con frecuencia está afectada la cara. Otras lesiones cutáneas, ulcerosas, verrucosas, ¿sí? Múltiples, bastante extendidas. Y esta es la cabeza de un argentino, que solo a los argentinos se les puede ocurrir, es la cabeza de un señor que se llamaba Domingo Escurra. Y fue el primer caso descrito de coccidioidomicosis. Por supuesto, esta persona con una serie de lesiones vegetantes verrucosas en la cara murió por la enfermedad y conservaron su cabeza para la descripción de la enfermedad. ¿Sí? Un poco tétrico, ¿no? Guardar la cabeza del primer enfermo. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la coccidioidomicosis, entonces el examen directo del sitio donde esté la lesión, el líquido cefalorraquídeo si es una meningitis, el esputo si es un daño pulmonar, el exudado o biopsia de un ganglio o de una lesión de piel, se pueden observar las esférulas que ya hemos descrito, esférulas fácilmente observables al microscopio, llenas de endosporas. Otra manera de hacer el diagnóstico son los cultivos, pero ya hemos hablado que los manipuladores deben tener mucho cuidado. Y también hay test inmunológicos, la intradermorreacción a la coccidioidina, que es un test que mide la respuesta inmune humoral, dando positiva para las personas que han estado en contacto con el hongo. Y hay test serológicos como la inmunodifusión, la fijación del complemento y las pruebas de aglutinación de látex. Con eso se puede hacer el diagnóstico. Y el tratamiento son los antimicóticos clásicos, desde el más fuerte que se utiliza aquí, este antibiótico que es la anfotericina B, la fluorocitocina, el ketoconazol y esas lesiones nodulares, verrucosas, vegetantes, necesitan muchas veces la cirugía. ¿Sí? Un tratamiento por cirugía. Entonces, este tipo de enfermedad lo vemos ocasionalmente, yo voy a decir 1 o 2 casos por año, pero debido a la gravedad con la que pueden evolucionar, hay que tener bastante tino en el diagnóstico para empezar el tratamiento. Seguramente en Bolivia deben haber entre 10 y 20 casos anuales máximo de enfermedad, mientras que en Bolivia no se han hecho test de coccidioidina para ver la frecuencia de las infecciones, no enfermedad, que seguramente son altas, elevadas en la zona del Chaco. Ese concepto
es muy importante. Bueno, y finalmente vamos a ver el último test, la última enfermedad dentro de las micosis, es la blastomicosis norteamericana. Blastomicosis norteamericana. Tiene también, como todas estas micosis, otros nombres. ¿Ya? Se llama también enfermedad de Gilchrist o enfermedad de Chicago, Chicago's disease. ¿Ya? Es una infección micótica sistémica granulomatosa y supurativa crónica. En todo esto se parece muchísimo a la enfermedad que acabamos de describir, la coccidioidomicosis. En realidad todas estas micosis profundas se parecen mucho, pero el agente etiológico es diferente. La blastomicosis norteamericana está producida por un hongo dimórfico, igual que el anterior, que se llama Blastomyces dermatitidis. Blastomyces dermatitidis. De igual manera afecta primariamente los pulmones y se puede diseminar por vía hematógena y causar una enfermedad extrapulmonar, dando formas severas, clínicas, que pueden afectar la piel, los huesos, el sistema nervioso central y otros órganos. Vean que en esto el parecido con la coccidioidomicosis es muy, muy próximo, ¿no es cierto? Es un hongo dimórfico, solo que es otro género y especie. Hay el ingreso es por vía pulmonar y hay diseminación hematógena a varios otros órganos. Y también a nivel cutáneo se caracteriza por lesiones verrucosas y lesiones viscerales, sobre todo a nivel de los pulmones. Como ya habíamos dicho, el agente responsable es Blastomyces dermatitidis, es un hongo dimórfico. ¿Ya? Y bueno, la enfermedad se describió sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, México, África, pero también hay escasos casos, pero yo he visto por lo menos 3 casos en Bolivia, en Cochabamba, ya de gente que venía de las zonas áridas del departamento. Por lo menos 3 casos, lastimosamente no están publicados y por eso se desconoce que la enfermedad existiera en Bolivia, pero existe. Entonces, el agente etiológico es dimórfico. En el tejido del hombre, como parásito, este hongo presenta unas levaduras relativamente grandes, de 8 a 15 micras de diámetro, con paredes gruesas y tienen una sola gema, ¿ya? Una sola gema. Y la característica de esta gema, como van a ver posteriormente en las imágenes, es que tiene una base amplia de implantación con su gema, con la célula madre. O sea que están unidas casi como por una parte importante de la célula, como van a ver. Y esa es la característica. Aquí no hay esférulas, no hay endosporas, pero las levaduras geman y tienen una base amplia de implantación una con la otra, la hija con la madre. La puerta de entrada al huésped es pulmonar por inhalación y también podría haber una transmisión transcutánea como consecuencias de traumatismos. Blastomyces dermatitidis prolifera como moho, es decir, como un hongo filamentoso, a eso le llamamos moho, ¿no es cierto? A temperatura ambiente, sobre todo en el suelo enriquecido con excrementos de animales y material orgánico húmedo y ácido en descomposición, ¿sí? Con frecuencia cerca de los ríos.
es ahí donde prolifera este hongo. Y en los pulmones, las esporas inhaladas de la forma filamentosa se convierten en levaduras grandes, que son invasoras, que forman yemas con base ancha de implantación, como ya habíamos dicho. Una vez que la enfermedad ya está en los pulmones, puede permanecer pulmonar solo a nivel de los pulmones o diseminarse por vía hematógena otra vez. Y esa diseminación hematógena puede tocar a nivel de los pulmones, puede ir a la piel, a los ganglios, al hígado, al vaso, al cerebro, etc. ¿Ya? Aquí ven Blastomyces dermatitidis en la naturaleza, la forma filamentosa, ya la forma filamentosa con algunas fiálides conformándose, ya, y esta es la forma de levaduras. Como hemos descrito, tiene una base ancha de implantación. Siendo esta la célula madre, vean que la célula hija está unida por un gran espacio con su madre, igual acá, no con una puntita, sino bien unidas, como casi vean acá, se ve exactamente lo mismo, ¿no? Una base amplia de implantación. Esa es la característica cuando vemos imágenes como esta en el laboratorio. Primero nos extrañamos porque esta enfermedad no está descrita en Bolivia, pero indudablemente corresponde a la descripción que se hace de lo que son las levaduras de Blastomyces dermatitidis. Y acá ven eso, aquí con tinciones. Vean, aquí está la célula madre, la célula hija, y las dos levaduras están unidas por una base amplia, igual acá. ¿Sí? ¿Ya? Y de igual manera acá. Esa es la característica, entonces, típica. Bueno, en cuanto a las formas, hemos dicho que hay una forma pulmonar, que es una forma primaria, ¿ya? Y con frecuencia puede ser asintomática o producir una enfermedad grave, autolimitada, que puede pasar inadvertida. A veces también se puede manifestar de manera lenta, poco definida y convertirse en una infección crónica y progresiva, muy parecida a la tuberculosis. ¿Ya? Entonces, justamente, la clínica incluye tos productiva, dolor torácico, disnea, fiebre, escalofríos, sudoración profusa, y la tos es seca y metálica. En muchos de estos aspectos se parece mucho a la tuberculosis. A veces se puede acompañar de la presencia de líquido a nivel de la pleura, lo que se llama un derrame pleural, ¿no? Y en algunos casos, algunos pacientes evolucionan muy rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria aguda. Y esas son las formas pulmonares. Acá ustedes ven una radiografía del pulmón y ven primero que aquí el mediastino está aumentado, ¿no? El diámetro del mediastino, y aquí ven una importante masa parailiar que puede ser evidentemente atribuido a una tuberculosis en algunos casos, o también podría ser atribuido a una blastomicosis norteamericana. ¿Cómo confirmo yo esta enfermedad? Buscando en el esputo estas formas de levaduras, que son las formas parásitas del hongo. Habíamos dicho que este hongo se puede diseminar por vía hematógena y ir a la piel, a los huesos, también puede ir a nivel genital y también al sistema nervioso central.
A nivel de la piel que vamos a encontrar, se encuentra una pápula o nódulo que aparece en zonas descubiertas de la piel y se transforma esta pápula en una pústula. La pústula es una pápula de la cual sale pus, ¿no es cierto? Pero esta pústula es además hemorrágica, es decir, que sale pus y sangre, ¿ya? Y evoluciona en una úlcera al borde vegetantes, verrucosas y con cicatrización central. Ya pueden estas formas llegar hasta el hueso, dando lesiones líticas, destrucción del hueso y también de las articulaciones. Otras localizaciones de la blastomicosis norteamericana son las lesiones genitales, que pueden causar una hinchazón del epidídimo, una hinchazón dolorosa, molestias en la región perineal, dolor prostático durante el tacto rectal, etc. Y también compromiso del sistema nervioso central con ya sea abscesos a nivel del cerebro, abscesos epidurales o meningitis. Para ilustrar, entonces aquí ven imágenes de blastomicosis, ya. Vean aquí que hay lesiones que inicialmente son una pápula, que después se convierten en pústulas, que son vegetantes, ¿ya? Y que pueden estar también en contacto con órganos profundos. Ya de aquí va a salir una secreción de pus con sangre. Igual acá un caso, ¿ya? Otro caso acá, evidentemente, si ustedes me dicen si esto es una coccidioidomicosis o una blastomicosis norteamericana, yo por la frecuencia les diría que es una coccidioidomicosis, pero lo sorprendente a veces es el hallazgo de la forma típica parásita del hongo como una levadura con base ancha de implantación. Ven igual esta lesión y también pueden haber lesiones líticas de los huesos y también lesiones articulares. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una vez que uno ha sospechado, en primer lugar tiene una amplia gama de diagnósticos diferenciales, todas aquellas enfermedades que pueden dar nódulos y úlceras a nivel de la piel, como la leishmaniasis, la lepra, las diferentes causas de trepanomatosis, el cáncer, la tuberculosis, la histoplasmosis. Entonces, cuando uno dice, no, esto no es ninguno de los anteriores y puede ser una blastomicosis norteamericana, primero hay que hacer un estudio directo del exudado, del esputo, de la pus o del líquido cefalorraquídeo, donde se pueden observar las levaduras con una sola yema a base amplia de implantación. Eso de una sola yema, insisto, porque hay otra enfermedad que ya hemos visto con ustedes, donde se ve una levadura con varias yemas, que le hemos llamado multigemante. Y esa levadura con varias yemas es la que produce la paracoccidioidomicosis con una levadura multigemante que se la ha denominado que tiene la forma de un timón de barco. Otra manera del diagnóstico son cultivar el hongo ya sea a 25 grados centígrados, donde se va a desarrollar la forma micelial, y los cultivos a 37 grados, donde se va a desarrollar la forma o la fase de levadura del hongo. Finalmente, el tratamiento en las formas leves y moderadas se puede utilizar el itraconazol y en las formas graves la anfotericina B. Creo que con eso, bueno, aquí vuelven a ver algunas imágenes
¿no? De la levadura. Acá ustedes ven la forma filamentosa del hongo y un cultivo, todavía un cultivo joven que no ha tomado toda la pigmentación. Y con eso creo que hemos terminado.